Bueno, mi nombre es Adriana Zambrano del grado 10º H y al día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de los capítulos más importantes que tuvo Colombia en respecto eh, a una época muy dura. Bueno, hoy hablaremos sobre el famoso llamado terror de entre 1984 y 1989, que fue uno de los capítulos más importantes y más duros para un país como lo es Colombia. En pues se presentaban varias escenas donde eh, la vida de miles de personas estaba en juego y donde los asesinatos era el auge pues del momento, de esa época. Esto se daba pues porque había una guerra o un conflicto entre el Estado, entre el narcotráfico y los grupos armados como lo era la FARC y la M-19, logrando así que se promulgara pues la violencia. Este famoso capítulo tenía una mezcla de narcotráfico, miedo, desilusión y esperanza por todas esas personas que tuvieron una pérdida de cierta u otra manera por dichos conflictos que se daban en el narcotráfico dentro del país. Bueno, el auge del narcotráfico, más que todo empezó con el auge del narcotráfico, especialmente con el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar Gaviria, quien fue uno de los, por decirlo así, mejores traficantes que hubo en Colombia. Las bombas, los asesinatos, los secuestros, todo esto hacía parte de la vida diaria de cada una de las personas del país, incluso a nivel pues que intervenían a varios países. Los narcotraficantes no solamente buscaban negociar, pues no solamente buscaban incluir la política en sino también evadir la extradición hacia los Estados Unidos, logrando así que su negocio aquí en Colombia, en su país natal, se expandiera poco a poco y lograra atravesar fronteras. Bueno, en consecuencia a el conflicto armado entre el Estado y los grupos guerrilleros como lo era la FARC y el M-19 mantenían también en constante conflicto. Las tomas de poder, las tomas de los pueblos y la lucha pues de unos a otros y de tú a tú generaba un ambiente de tensión y de guerra constante. Bueno, uno de los episodios más impactantes, o por no decir importante, fue la toma del Palacio de Justicia en el 85, dejando más de 100 muertos, y esto fue una tragedia nacional, a nivel nacional. Y sumado a esto, la tragedia de Armero, con más de 20.000 personas muertas bajo la erupción del Nevado del Ruiz, del volcán del Nevado del Ruiz. Y esto no solamente demuestra el poder de la naturaleza, sino también la negligencia estatal debido o en consecuencia al conflicto armado que se daba especialmente en las zonas rurales. Bueno, y en también incluye pues el asesinato de varios líderes políticos muy importantes como lo era Jaime Pardo Leal y Luis Carlos Galán, líderes que defendían al pueblo, líderes que trataban de desenmascarar el narcotráfico, pero simplemente pasaba algo, y es que los narcotráficos buscaban la silenciación de la prensa por medio de la violencia, recurrían a la violencia, que era el único poder que ellos tenían, y era la violencia. Entonces, para que estas personas, estos líderes políticos con el poder que tenían en la prensa, en los periódicos, tratarán de no desenmascararlos o mostrarle a la luz quiénes eran esas verdaderas personas, pues los narcotraficantes recurrían a la violencia y era silenciarlos por siempre. En conclusión, el periodo del terror entre el 85 y el 89 fue uno de los periodos donde se vivió con valor, que a pesar de los altos y bajos, a pesar de la violencia, a pesar del conflicto que se vivía dentro del país, pues las personas supieron saber aprovechar eso
y no dejarse llevar, no dejarse convencer por personas que simplemente buscaban arruinar un país o por consecuente lo quisieron sacarlo adelante, pero el poder y la violencia es algo con lo que no se juega. Junto a esto, en medio del caos, en medio del desespero, salieron varias personas al frente a defender al pueblo, como lo eran activistas, periodistas, personas que estaban en el medio y personas que querían salir adelante en busca de un país mejor y en busca de la paz. Bueno, y por último, este episodio o esta época nos dejó una enseñanza muy profunda y muy grande, y es que la memoria es la única que no deja que nosotros volvamos a repetir la historia. A pesar de todos esos conflictos, poco a poco la sociedad quedó marcada de cierta u otra forma, y ahora mismo en la actualidad estamos logrando conseguir que poco a poco el país cambie y que logramos conseguir la paz verdadera.